Antes que nada le agradezco al Señor que me permite predicar en la iglesia una vez más. Hace un tiempo yo prediqué un sermón en la iglesia que se llamaba El que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en ese sermón nosotros hablamos de que nacer de nuevo es algo que ningún humano puede provocar. Es algo que nadie puede decidir, sino que es una obra sobrenatural exclusiva del Espíritu Santo. Nosotros conversábamos que nacer de nuevo significa que el velo que cubre tus ojos va a ser quitado y vas a despertar a la realidad de tu pecado y vas a arrepentirte y vas a buscar refugio en Cristo. Nosotros conversábamos que el que nació de nuevo va a entender de verdad que Cristo es el único Salvador, que Él murió en la cruz por sus pecados, que Él tomó su lugar y que resucitó en victoria. Y nosotros hablábamos muchas cosas más, pero hoy voy a profundizar en una de esas cosas que yo mencioné ese día, y tiene que ver con que Cristo Jesús es el único que es digno de confianza, y es el único que puede cumplir todas nuestras peticiones. ¿Sí? Amén. Hoy día vamos a hablar sobre una disciplina espiritual extremadamente importante y al mismo tiempo una de las más menospreciadas a día de hoy. Así que este sermón que voy a predicar ahora se llama Todo el que pide, recibe. Todo el que pide, recibe. Y vamos a estar hablando sobre el tema de la oración y más específicamente acerca de pedirle cosas a Dios. Y algunas cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta sobre el tema de la oración. Así que quiero pedirles que busquen Mateo 7. Mateo 7. Y vamos a leer del 7 al 11. Mateo 7, del 7 al 11. Dice así en el nombre del Señor. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo pidan. Amén. Lo primero que quiero decir es súper simple. Dios puede hacer cualquier cosa. Así tal cual. Dios es el dueño del poder. Dios es tan poderoso que Él creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y los creó solamente con hablar. Dios es tan poderoso que puede mantener el universo funcionando. Cada célula de nuestros cuerpos, cada molécula del universo y cada átomo del cosmos está siendo sostenido por nuestro Dios todo el tiempo. Dios es tan poderoso que puede redimirnos de nuestros pecados, puede transformarnos, puede hacernos nuevos, puede hacer que nosotros sintamos el deseo de habitar junto con Él y puede darnos vida eterna. Amén. Dios es tan poderoso que no existe ningún enemigo tan poderoso como para rivalizar con Dios. Dios no puede ser derrotado y definitivamente nadie puede frustrar los planes de Dios. Dios es todopoderoso. Dios puede hacer y deshacer. Dios puede sanar migrañas, puede curar dolores de espalda, puede sanar lesiones en las muñecas, puede sanar problemas en los pies, puede quitar dolores en los dientes, puede curar la diabetes, puede curar el cáncer. Dios puede sanar la cirrosis. Dios puede curar la leucemia. Dios puede sanar la meningitis. Y Dios puede hacer que el peor de los pecadores se vuelva a Cristo en arrepentimiento y fe. Y la razón es que Dios es todopoderoso. Dios puede hacer literalmente cualquier cosa. Y quiero que sepan que todas las dolencias y enfermedades que mencioné ahora son puros milagros que Dios ha hecho en gente de esta iglesia. Yo sé que hay muchos que están aquí que han sido sanados de otro tipo de enfermedades, y eso es una prueba del primer punto de este discurso, que Dios puede hacer cualquier cosa. Lo segundo que quiero decir es que Dios es fiel. Y la fidelidad de Dios es mucho más grande de lo que nosotros podemos imaginar. ¿Qué significa que Dios sea fiel? Bueno, en esencia,
significa que Dios no se echa para atrás. Por ejemplo, si Dios te dice que Él está contigo, entonces Él va a estar contigo de verdad. Porque Dios no se echa para atrás, Dios es fiel. Si Dios te dice en la palabra que la oración eficaz del justo puede mucho, entonces así va a ser. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios no se echa para atrás en sus promesas. Todo lo que Dios dice que va a hacer, Él lo va a hacer. Porque Dios es fiel. La fidelidad de Dios es tan grande que incluso aunque tú niegues a Dios, Él va a seguir manteniendo sus promesas contigo. Tú podrías alejarte tanto de Dios y podrías caer en pecado tantas veces que podrías perder incluso toda la sensibilidad ante el pecado y volver a andar como andabas en tu vida pasada, pero aún en tu punto más bajo y aún en tu punto más distante de Dios, Dios permanece fiel contigo. Sus planes son fieles contigo y su llamado para ti continúa en pie. Y Dios está dispuesto a recibirte a ti sin importar tu historial. Y lo va a hacer todas las veces que sea necesario. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios no se echa para atrás. Y si Dios dice que Él va a responder las oraciones, es porque Él va a responder las oraciones. Y ese es el segundo punto de esta predicación. Que Dios es fiel y Él responde las oraciones. Dios es fiel y Él responde las oraciones. En tercer lugar, quiero que recuerden que estamos hablando de la oración. Orar es hablar con Dios. Y al orar, tú puedes pedirle a Dios que Él haga cosas por ti. De hecho, la Biblia nos manda a que nosotros le pidamos cosas a Dios, al Padre, en el nombre de Jesús. La Biblia dice literalmente, todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Jesús lo hará. ¿Para qué? Para que el Padre sea glorificado de esa manera. Juan 14:13 dice esto literalmente. Y más adelante lo vuelve a repetir y lo vuelve a repetir. Y si tú sigues leyendo la Biblia, tú vas a encontrar muchísimos más pasajes en donde Jesús te motiva a pedirle cosas al Padre en el nombre de Jesús. Pero hay que tener algo presente, y es que Dios siempre tiene la última palabra. La voluntad de Dios es mucho más importante que nuestra fe. Y es Dios quien decide si le va a conceder algo a una persona, y es Dios quien decide también cuándo se lo va a conceder. Amén. Lo que estoy tratando de decir es que la oración del creyente y todas nuestras peticiones no pueden contradecir la voluntad de Dios. Nosotros no podemos exigirle a Dios que Él haga cosas como si Él estuviera obligado a hacer todo lo que nosotros queremos. No sé si me estoy explicando. Dios es el gobernante supremo del universo y todo lo que le pidamos debe estar sujeto a si es su voluntad. ¿Sí? Esa es la razón por la cual nosotros no podemos declarar cosas, ni decretar cosas, ni manifestar absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios es el soberano y no nosotros. Y ese es el tercer punto de esta predicación. La oración del creyente no puede contradecir la voluntad de Dios. La oración del creyente no puede contradecir la voluntad de Dios. En cuarto lugar, les voy a decir que con respecto a nosotros, los humanos de la iglesia, la disciplina de la oración es el verdadero motor de la iglesia. Si tú quieres que tu vida y tu ministerio en la iglesia sean efectivos, tú debes orar. ¿Por qué hay tantas historias de cosas grandes que Dios ha hecho en esta iglesia y en otras iglesias? ¿Por qué es? Bueno, es porque los hermanos se dedicaban a orar. ¿Por qué hay ministros, pastores, cantantes, lo que sea, que parece que ellos tienen mejores resultados que otros y con menos esfuerzo? Bueno, es porque ellos se dedican a orar, ¿sí? ¿De dónde vienen las sanidades? ¿De dónde vienen los milagros? ¿De dónde vienen los idiomas que el Espíritu nos da? Vienen como resultado de una vida disciplinada de oración, ¿sí? No sé si yo me estoy explicando, pero cuando tú comienzas a orar y tú comienzas a clamar con insistencia a Dios,
Dios se manifiesta. Si tú te propones a orar por una causa específica y tú insistes e insistes e insistes en eso, tú vas a ver la mano poderosa de Dios. Tú vas a ver cómo las cosas en tu vida y en tu ministerio comienzan a funcionar. ¿Por qué? Porque la oración es el motor de la iglesia. Otra cosa importante es que cuando yo hablo de orar con insistencia, no me refiero a orar 15 o 20 minutos de vez en cuando, sino que me refiero a vivir una vida entera de oración. Algo que es constante y algo que sea tan habitual en ti que no te cueste nada orar 1 o 2 horas por la noche. Que no te cueste nada hacer vigilias de oración y que no te cueste nada orar toda la noche delante de Dios si es necesario. Orar en lenguas con la boca y orar en español en la mente. ¿Sí? Cuando tú oras insistentemente, siempre vas a tener una respuesta. La respuesta puede ser positiva, pero también puede ser negativa. Pero de que vas a obtener una respuesta, la vas a obtener. Y va a ser algo claro. Siempre vas a tener algún tipo de respuesta de parte de Dios. Y Dios siempre te va a hacer saber su voluntad. Él va a quitar de ti todas las dudas. ¿Sí? Pero eso solo pasa cuando tú oras con insistencia. ¿Se entiende? Así que ahora, para continuar, quiero contarles algunos testimonios acerca de la oración y el poder de Dios. Tengo un montón de testimonios acerca de esto, pero seleccioné algunos que yo pensé que podrían ser los más adecuados. Nosotros en la Asamblea de Dios tenemos un evento de jóvenes que se llama el Día del Embajador. En el Día del Embajador se juntan todos los jóvenes de nuestro distrito y nosotros adoramos a Dios durante varios cultos seguidos y el evento dura más o menos 2 días. Es un evento que se hace una vez al año. Y este año fue en la ciudad de Castro. Nosotros, como parte del grupo de alabanza, lo que hicimos fue que empezamos a buscar la presencia de Dios. Incluso desde hace muchos meses, antes de la fecha del evento, nosotros comenzamos a orar. El equipo de trabajo se empezó a juntar a orar por Zoom todas las mañanas. En los ensayos de la banda distrital nosotros nos centrábamos en adorar a Dios. Buscábamos su presencia y nosotros le pedíamos a Dios constantemente que Él derramara su poder y que hiciera su voluntad. Nosotros empezamos a hacer ayunos de varias horas, a veces 8 horas, 10 horas, a veces varios días. Y nosotros fuimos muy insistentes y en general fue toda una época de muchísima búsqueda, muchísima oración, muchísimo estudio de la palabra. Pero no quiero hacer la historia tan larga, pero los que fueron al Día del Embajador saben que Dios se manifestó de una manera súper impresionante. Dios derramó su poder, efectivamente, y hubo un montón de jóvenes que fueron llamados al ministerio. Hubo muchas manifestaciones de los 9 dones del Espíritu Santo. Hubo profecía, palabra de ciencia, hubo sanidades, hubo experiencias intensas con el Espíritu de Dios. Hubo un momento en el cual nosotros estábamos cantando y hubieron un montón de personas que espontáneamente empezaron a hablar en lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y la manifestación del Espíritu Santo fue tan grande que a mí me consta que al menos unas 50 personas hablaron en lenguas por primera vez. Nosotros tuvimos un Pentecostés en el Día del Embajador y fue un Pentecostés con todas las letras. Yo ya había visto cosas así en otras oportunidades, pero nunca lo había visto de esa manera. Sí, fue algo súper impresionante. Lo que yo estoy tratando de demostrar es que la oración insistente mueve la mano de Dios. Si tú oras y tú eres insistente, Dios te va a responder. Otra historia fue que luego de que terminó el Día del Embajador, yo hablé con un joven y este joven estaba muy alegre por algo que le había pasado. Este joven se llama Benjamín y es de Castro. Y él me contaba que él tenía una tía que estaba hospitalizada. Estaba muy grave. Y él me contaba que cuando estábamos en el Día del Embajador, la presencia del Espíritu Santo fue tan grande que él sintió una fe especial y él se puso a orar por su familiar. Él le pedía a Dios que él hiciera un milagro, ¿sí? Que él sanara a su tía. Y este joven realmente creyó que Dios podía sanar a su tía. Y lo que me contó al final fue que 2 días después del embajador a su tía ya la habían dado de alta, porque se recuperó de manera inesperada. ¿Sí? No sé si ustedes se dan cuenta, pero la oración mueve la mano de Dios.
La oración es el motor de la iglesia y la oración puede lograr cosas grandes y puede lograr cosas reales. Quiero ser muy insistente en que la oración no es una superstición cristiana. La oración es algo real, que mueve la mano del Dios vivo. Otra historia, todos conocen al Roberto, ¿cierto? Para los que no lo conocen, el que estaba tocando teclado, que está parado ahí. Todos miren al Roberto, por favor. Vamos a incomodar al Roberto. ¿Ustedes sabían que una vez el Roberto casi se muere? Sí. Esta historia ya la han contado antes. Pero para los que no la conocen, el Roberto tuvo leucemia. La leucemia es un tipo de cáncer que da y afecta principalmente a la sangre. Lo que le provocó al Roberto fue que su conteo de plaquetas fuera tan bajo que los médicos dijeron que él literalmente podía morir en cualquier momento. La situación de hecho era tan extrema que incluso llamaron a los familiares para que se despidieran del Roberto porque el Roberto iba a morir. Para hacer la historia corta, hubo muchas personas que estuvieron orando por esa situación, familiares, pastores, gente de la iglesia, mis padres. Pasaron muchas cosas, hasta que un día el Roberto despertó en la mañana y él empezó a gritarle a todo el mundo que Jesús mismo había venido a su habitación en el hospital y se sentó en su cama y le dijo: tú estás sano, tú te vas para tu casa hoy. Al final resultó que el Roberto se recuperó de una manera sobrenatural y nunca jamás volvió a tener ningún problema, nunca volvió a tener ningún síntoma. Efectivamente, Cristo lo había sanado. Lo que yo estoy tratando de decir, y quiero que pongan mucha atención en esto, es que el Roberto que está parado ahí, él debería estar muerto. Pero la mano de Dios lo sanó de manera milagrosa. Y su voluntad hizo que el Roberto ahora esté tan contento tocando el teclado como si nada hubiera pasado. ¿Qué opinan de eso? Lo que yo opino es que Dios es muy bueno. La oración es súper poderosa. La oración verdaderamente te abre las puertas y Dios definitivamente continúa haciendo milagros aún a día de hoy. Así que ese es el cuarto punto de este discurso, que la oración insistente puede lograr cosas grandes. La oración insistente puede lograr cosas grandes. Así que para recapitular un poco, lo primero que dije fue que Dios puede hacer cualquier cosa. Lo segundo que dije fue que Dios es fiel y Él responde a las oraciones. Luego les dije que la oración del creyente no puede contradecir la voluntad de Dios. Y ahora les estaba diciendo que la oración insistente puede lograr grandes cosas. Así que ahora voy a terminar diciendo que es muy importante no olvidar que el cristianismo se trata de conocer a Cristo. Se trata de aprender de Cristo y se trata de imitar a Cristo. Y es cierto que el que ora insistentemente siempre va a obtener algún tipo de respuesta. Pero nosotros no debemos caer en el extremo de dedicarnos solamente a pedirle cosas a Dios. Porque si hacemos eso, lo que va a pasar es que Dios va a cerrar su mano. Nosotros debemos estar enamorados de Dios, no de las cosas que Dios da. ¿Se entiende? Aún así, no tiene nada de malo pedirle cosas a Dios. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que se lo piden? Amén. Quiero que se pongan de pie. Voy a invitar a los músicos que vengan por acá. Cristo Jesús murió en la cruz por nuestros pecados. Él tomó nuestro lugar. Él fue herido. Cristo Jesús cargó sobre sus propios hombros nuestra culpa y nuestro dolor y nuestras enfermedades, y su sacrificio nos hace salvos.
Si tú crees en esto, entonces ya no hay ninguna condenación para ti. Tú eres salvo y tú tienes la vida eterna. ¿Hay alguien que necesite oración? Si tú necesitas que se ore por ti, puedes pasar por aquí y alguien va a orar por ti. Y vamos todos a orar unos por otros. Amén. Si alguien tiene alguna petición, puede pasar por aquí. Todos tenemos necesidades. Piensa, ¿qué es lo que tú quieres que Dios haga por ti? ¿Tú quieres que Él te sane de una enfermedad? Entonces ora insistentemente. ¿Quieres que Dios sane a algún familiar o salve a algún familiar? Entonces tú debes orar insistentemente. ¿Quieres que Dios derrame su Espíritu Santo sobre ti? Entonces ora insistentemente. Y no pares, porque Dios te va a dar una respuesta. Y tú vas a ver la mano de Dios. ¿Cuántos quieren ver la mano de Dios? Vamos todos a extender nuestras manos hacia aquí adelante. Y si hay alguien más que quiera pasar...